Buenas noches. ¿Se escucha el audio, por favor? ¿Me confirman? Buenas noches a todos. ¿Se escucha el audio? Sí, profesor. Ya, buenas noches. Gracias. Ya, llegamos a la semana número 6 y la semana número 6 se refiere o el campo temático es vertientes hidrográficas. ¿Cuántas vertientes hidrográficas tenemos en el país? ¿Cuántas vertientes tiene Perú? Respuesta, chicos. ¿Cuántas vertientes tenemos? Tenemos 4, tenemos 3, tenemos 2. ¿Cuál sería la respuesta? Perú tiene 2, 3 o 4 vertientes. Pueden activar su audio. 2, 3 o 4. 3. 3 es la clave. Perú tiene 3 vertientes, ¿ya? 3 vertientes hidrográficas. Muy bien. Hidrografía. Vamos a definir hidrografía. Hidrografía. Una cosa es hidrografía y otra es hidrosfera, ¿ya? Hidrografía. Ciencia, ciencia, que se encarga de la descripción de las aguas existentes sobre la superficie terrestre, ¿ya? Ríos, lagos, represas. Ciencia que se encarga de la descripción de aguas continentales, ríos, lagos y presas. En cambio, hidrosfera es esfera de agua. A ver, vamos a razonar. ¿Qué porcentaje de nuestro planeta, qué porcentaje de nuestro planeta, el planeta Tierra, qué porcentaje está cubierto por masas de agua? Es agua. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? Del 100%, del 100% de la superficie terrestre, el 100% de la superficie terrestre, ¿qué porcentaje corresponde a masas de agua? Mira, ¿qué porcentaje corresponde a masas de agua? Estás viendo que en la Tierra predomina agua respecto a la Tierra, ¿ya? El, el, el 71% es agua. El 71% es agua, ¿ya? Vamos aquí. El 71% es agua. El 71%, vamos a cambiar de color. El 71% de la corteza terrestre es agua. Simplemente agua. El 71% de la corteza es agua. Por lo tanto, el 29% de la corteza terrestre, continentes, todos los continentes, continentes, ¿ya? Quiere decir que el 29% de la corteza terrestre es todos los continentes y en la corteza predomina agua,
El 71% de la corteza es agua. El 71% de la corteza, el 71% de la corteza es hidrósfera. Hidrósfera es agua al 100%. El 71% de la corteza terrestre es el 100% de agua. El 100%, ¿ya? El 100%. Por lo tanto, por lo tanto, el 100%, el 100% de agua, del 100% de agua, respondes así. El 97% de la hidrósfera es agua salada. Es agua que está presente en los océanos. Los ríos destruyen las rocas continentales y las rocas son minerales y esos minerales se depositan en los océanos o en las grandes presiones. Por eso el agua del océano es salada. El 97% de la hidrósfera es agua salada. ¿Y dónde está presente? En los océanos. El océano de mayor extensión, el océano de mayor extensión es el Océano Pacífico, ¿ya? Es el más extenso, el Océano Pacífico. El Océano Pacífico, mira, limita con América Occidental, Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene contactos con Asia Oriental, con Oceanía Oriental. El océano más extenso del mundo es el Océano Pacífico, ¿ya? Y en esta zona se encuentra la fosa de las Marianas, que también es parte del Océano Pacífico. Muchos países que tienen contacto con el Océano Pacífico eh, forman parte de APEC. Podría ser pregunta, APEC. APEC, ¿de acuerdo? Foro Económico Asia-Pacífico. Foro Económico Asia-Pacífico. ¿Qué países integra? Por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, México, Perú. Está China, Rusia, Corea del Sur, Australia. Entonces, Foro Económico Asia-Pacífico. El océano de este milenio es el Océano Pacífico, ¿ya? El número 2 es el Océano Atlántico. Número 2, Océano Atlántico. Número 3, Océano Índico. Océano glaciar ártico, Antártico. Pero lo cierto es, en las grandes depresiones hay depósitos de agua y en esos depósitos hay agua y minerales, agua salada. Y el mineral que predomina en los océanos, el mineral que predomina en los océanos es el cloruro de sodio. Por eso las aguas de los océanos es salada, porque tiene minerales. El 100% de la hidrósfera es el 71% de la corteza terrestre, ¿ya? Luego, solamente el 3% de la hidrosfera, ¿ya? Así, el 97% de la hidrósfera es agua salada. El 3% de la hidrosfera es agua dulce. Agua dulce. Eso quiere decir que el 3% de la hidrosfera es el 100%, es el 100% de agua dulce. El 100% de agua dulce. Pregunta que con frecuencia planteamos. ¿Dónde existe el mayor porcentaje de agua dulce? Y respondes en los glaciares, en la zona polar. ¿Dónde se encuentra mayor reserva de agua dulce? En estado sólido. Y respondes así, en la Antártida. ¿Dónde existe mayor reserva de agua dulce? En estado sólido, en la Antártida. ¿Ya? En la Antártida. En la isla de Groenlandia.
en la isla de Groenlandia, en las cordilleras superior a 5.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, en pregunta de examen, vamos a borrar, ¿dónde predominan simplemente el aguas, el mayor porcentaje de agua dulce en estado sólido? Y respondes en los glaciares, principalmente en el Polo Sur, en el continente antártico. La mayor reserva de agua dulce está en la Antártida, ¿ya? Después en la isla de Groenlandia, luego en las cordilleras. Del 100% de agua dulce, el 69% son aguas criológicas, ¿ya? Muy bien. Luego borramos. Después de los glaciares, el 30% se encuentra en el subsuelo. El 30% del 100%, 3% de la hidrósfera es el 100% de agua dulce. El 30% es agua subterránea. Agua subterránea, ¿ya? Y todos los ríos del mundo, todos los ríos del mundo, todos los ríos del mundo, lagos, ríos del mundo, representan solamente el 1% de agua dulce, no el 1% de la hidrósfera, solamente el 1% del 100%. Entonces, ¿dónde hay menor volumen de agua? En lagos y ríos. ¿Dónde hay mayor volumen de agua? En los glaciares. Después es agua subterránea. Agua subterránea. Entonces quiere decir que si la costa peruana es, la clase anterior decíamos, tenemos una costa árida, desértica, pero en el subsuelo existe agua, ¿ya? En el subsuelo existe agua, porque representa entre el 30% del 100% de agua dulce. Bien, ¿se entendió? Todos los ríos del mundo, todos los ríos del mundo y lagos del mundo es el 1% del 100% de agua dulce, solamente el 1%. ¿Ya? ¿Dónde existe mayor volumen de agua? En los glaciares, principalmente en el polo sur. Luego es agua subterránea. Y el 1%, todos los ríos del mundo, todos los lagos del mundo, es el 1% de agua dulce que existe en nuestro planeta. Muy bien. Vertientes. ¿Qué es una vertiente? Mira, una vertiente marcas así. Conjunto, conjunto. Una vertiente es conjunto. Por ejemplo, vamos a suponer, vamos a anular aquí, damos un enter, ya está. Suprimir, suprimir. El- Mira chicos, esto que sea el litoral y esto que sea simplemente mar peruano, ¿ya? Escribo, este es el mar peruano. Mar peruano. Muy bien. En el mar peruano desembocan ríos, ¿ya? Río, conjunto de ríos, conjunto de ríos. Este río tiene ríos secundarios, ríos secundarios. Cada río principal tiene ríos secundarios, ¿ya? Ríos secundarios. Este es el río A. Vamos a suponer, color negro, río
a ver, río Chillón, ya está. Río Rímac, río Rímac. Río Lurín, río Lurín, ¿ya? Cada río, a ver, de color rojo, cada río tiene cerros, cerritos, se llama divisoria de aguas, ¿ya? Divisoria de aguas, divisoria de aguas, ¿está? Divortium aquarium, se denomina divisoria de aguas, Divortium aquarium, divisoria, falta la letra A. Son cerros, colinas, ¿ya? Cerros, colinas. ¿Qué tienen en común los tres ríos? Que los tres ríos tienen su punto final o su desembocadura en el mar peruano, ¿sí? Y el mar peruano es parte del, simplemente, del Océano Pacífico, ¿ya? El mar peruano es simplemente parte del Océano Pacífico, ¿ya está? Entonces quiere decir que los tres ríos desembocan en el Océano Pacífico. Los tres ríos desembocan en el Océano Pacífico. Entonces, el, el nombre de la vertiente, jóvenes, es vertiente hidrográfica, hidrográfica del, lleva el nombre del colector, ¿ya? Del Pacífico, ya está. Lleva el nombre del colector, lleva el nombre del colector. Esto es una cuenca, esto es una unidad hidrográfica, esto es una unidad hidrográfica y esto es otra unidad hidrográfica, o también conocido como cuenca, ¿ya? Ahora vamos a anular. Esto también es una cuenca, a ver, de color azul, otra cuenca, ¿ya? ¿Qué cosa es vertiente? Conjunto de unidades hidrográficas. Si en la alternativa no está unidades, debe estar cuenca. Cuenca hidrográfica. Hidrográfica. ¿Ya? Hidrográfica. ¿Listo? Cuenca hidrográfica. ¿De qué? De Chillón. Nada más. Cuenca hidrográfica. Esto también es cuenca hidrográfica. Cuenca hidrográfica. Listo. Esto también es cuenca hidrográfica. Por lo tanto, ¿qué cosa es vertiente? ¿A qué denomino vertiente? A un conjunto de cuencas hidrográficas. Si no hubiera cuencas hidrográficas, a un conjunto de unidades hidrográficas. Una unidad hidrográfica tiene un río principal, tiene ríos secundarios, o también denominado afluentes. Una cuenca, o también denominada unidad hidrográfica, tiene divisoria de aguas, tiene afluentes, tiene un río principal. Eso es una cuenca, ¿ya? De repente vives en la cuenca del río Rímac, ¿ya? Cuenca del río Rímac. Otros de repente, cono norte, viven en la cuenca del río Chillón, y en la parte sur en la cuenca del río Lurín, ¿ves? Entonces, ¿qué es vertiente? Conjunto de cuencas hidrográficas. ¿Qué es vertiente? Conjunto de unidades hidrográficas. Una unidad hidrográfica que tiene, eh, ¿qué elementos tiene? Un río principal, un río secundario y divisoria de aguas. ¿Ya? Eso es cuenca, es área deprimida, área cóncava, por donde fluye un río principal y ríos secundarios.
Y el agua de esta cuenca está separada de otra cuenca por divisoria de aguas, divortium aquarium. ¿Ya? Por lo tanto, esto es, que es una unidad geográfica, también puedes conocer como cuenca hidrográfica. Espacio limitado por línea divisoria. ¿Qué es divisoria? Cerros, colinas. ¿Ya? Un, un río, en una cuenca hay un río principal. Hay un río principal. ¿Ya? Y existe ríos secundarios. Ríos secundarios. Y estos ríos secundarios se llaman afluentes. Y estos afluentes también tienen unos ríos de tercer orden. Lo cierto es, también llamado microcuenca. Y esto se llama también subcuenca. Entonces, pero en una cuenca hay un río principal, hay un río secundario, y esos ríos secundarios también tienen ríos que desembocan o es receptor de ríos de tercer orden, ¿ya? Eso es una cuenca. ¿Y qué es río? Es masa de agua que se mueve, pues. Es masa de agua, dice natural de agua continua que desemboca, que se mueve, se desplaza. Se desplaza por la fuerza de la gravedad. Todo río, todo río, jóvenes, tiene su origen en el deshielo, tiene su origen en lluvias, tiene origen en lagos. Su origen puede ser pluvial, glaciar, lacustre. Y ese río, que tiene su origen en la parte superior, se desplaza y tiene su punto final en el mar peruano o en el Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, todo río tiene su origen. ¿Dónde tiene su origen? En curso superior. Curso superior. Su origen de río, escribo curso superior. Superior. ¿Dónde nacen los ríos? En el curso superior. Aquí hay de cielo, riachuelos, hay represas, estamos hablando de las altas cumbres, estamos hablando de mesetas. Luego ese río va desplazándose y al desplazarse, como estás viendo en la imagen, desemboca, mira, hay un río secundario que desemboca en el río principal. Río principal quiere decir que en esta parte del río, eh, pues tiene mayor volumen de agua. ¿Por qué tiene mayor volumen de agua? Porque hay ríos secundarios que aportan al río principal. ¿Ya? El río principal va aumentando de caudal. Va aumentando de caudal por el aporte que realizan los ríos secundarios. Esta parte, esta parte se denomina curso medio. ¿Ah? Curso medio. Curso medio. En curso medio, el río tiene mayor caudal respecto al curso superior. El relieve aún presenta pendiente, inclinación. Por lo tanto, en el curso medio, es lugar indicado para construir represas. Las represas principalmente se encuentran en el curso medio. Cuidado con marcar curso superior. El río tiene menor caudal. Donde el río tiene mayor caudal es en el curso medio y el relieve presenta inclinación. Y la mayoría de los peruanos nos encontramos en el curso inferior. ¿Ya? De color rojo. Curso inferior. Curso inferior. Donde existe mayor población. Donde existe mayor concentración humana. En el curso inferior. Curso inferior. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra Lima Metropolitana? Curso inferior. Curso inferior. En el curso inferior se encuentra la desembocadura. La desembocadura se encuentra en el curso inferior. El curso inferior tiene mayor población, es zona de agradación, es el final de un río. Aquí nace y aquí termina.
Donde termina de desplazarse se llama desembocadura. ¿Ya? Desembocadura. Y la desembocadura puede ser en forma de delta o puede ser en forma de estuario. Hay solamente dos formas de desembocadura, delta o estuario. ¿Ya? Ahora, con color, a ver, negro, desde su origen en un deshielo hasta su desembocadura en el mar peruano, esa distancia se llama curso. ¿Qué cosa es curso? Distancia, desde su origen hasta su desembocadura. Todo río tiene tres partes: curso superior, curso medio y curso inferior. ¿En cuál de los cursos hay mayor población? En el curso inferior. Valles transversales, curso inferior. Mayor grado de contaminación, curso inferior. ¿Cuál de los cursos se encuentra el final de un río, o sea, su desembocadura? En el curso inferior. ¿Ya? Y el río deja de desplazarse eh, cuando ya no hay gravedad. Se llega al mar. ¿Ya? Bien, chicos. Pasamos. Hay tres vertientes. Vertiente hidrográfica del Pacífico. Tiene 62 cuencas o tiene 62 unidades hidrográficas. Ya conocemos el nombre de tres ríos: el río Chillón, el río Rima, el río Lurín, río Mala, río Cañete, ríos More, el río Locumba. Es uno de los 62 ríos. Y la vertiente del Amazonas, o también, si no hubiese Amazonas, vertiente del Atlántico. La vertiente del Atlántico está conformada por 84 cuencas. Y la vertiente del Titicaca por 13 cuencas. ¿Ya? Es cierto, nosotros tenemos abundancia de agua en la vertiente del Amazonas. Después en la zona andina, vamos a borrar. ¿Dónde existe mayor abundancia de agua? En la vertiente del Amazonas. Vertiente del Amazonas. Número 2, vertiente del Pacífico. Y donde hay escasez 0,5 de aguas nacionales es en la vertiente del Titicaca. Perú tiene tres vertientes. Donde tenemos abundancia de agua, vertiente hidrográfica del Amazonas. Abundancia. Más del 97% de aguas nacionales forman parte de esta vertiente. Pero donde existe mayor población es en la vertiente del Pacífico. Mayor población. Pero la costa peruana es árida. Árida, correcto. Pero hay mayor población. Y en esta zona hay suelos fluvisoles, tierras altamente productivas. Tenemos zona industrializada, en la costa es la zona industrializada. Entonces, si hay mayor población, hay mayor porcentaje de industrias, hay mayor actividad agrícola intensiva, pero hay escasez de agua, hay déficit de agua? ¿Cómo se está resolviendo la demanda hídrica en la vertiente del Pacífico? Y respondes: estamos perforando la cordillera de los Andes. Estamos perforando. Y al perforar, estamos desplazando agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico. Esa técnica de desplazar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez se denomina trasvase. Trasvase de Huascacocha. Trasvase de Choclococha. Trasvase es la técnica de desplazar agua de una zona de abundancia a una zona de escasez.
a una zona de déficit hídrica, ¿ya? Por supuesto hay abundancia de agua, pero mal distribuido. Entonces respondes así, el volumen promedio es de 1.768.772 millones de metros cúbicos de agua con que dispone el Perú. Entonces, Perú tiene abundancia de agua en promedio. Somos uno de los 20 países más ricos en recurso hídrico. Uno de los 20 países más ricos en recurso hídrico. Y en este milenio la guerra es por agua, ya no será por petróleo, por lo que está ocurriendo cambio climático. Y Perú tiene abundancia de agua en la vertiente del Amazonas. ¿Dónde hay mayor abundancia de agua? En la vertiente del Amazonas. El 97% de aguas nacionales forman parte de la vertiente del Amazonas. Y donde hay escasez casi 0,5% de las aguas nacionales, en la vertiente del Titicaca, en Hoya del Titicaca. ¿Ya? Muy bien. Vertiente del Pacífico. Tiene 62 cuencas, tiene 62 unidades hidrográficas. ¿Ya? Su origen, dije, glacio nibio pluvial. Incluso se puede agregar glacio nibio pluvial y lacustre. ¿Ya? El origen de los ríos de la vertiente del Pacífico es de cielo glaciar, nieve, lluvia y lagos, lacustre. Su naciente en la cordillera occidental. Cuenca, como llega al mar, chicos, como muchos ríos desembocan en el mar, tiene su punto final en el mar, ¿ya? Cuando un río desemboca en el mar, se denomina exorreica, exorreica, ¿ya? En época de lluvias, casi todos los ríos y garúas llegan al Océano Pacífico, desembocan en el Océano Pacífico. Pero cuando cesan las lluvias y las garúas, respondes así, surgen ríos arreicos. ¿Qué es un río arreico? Un río que desembocaba en el mar, pero ahora, ahora no desemboca. Ah, ese es un río arreico. ¿Qué es un río arreico? Simplemente es un río que tiene cauce hasta el mar, pero que no llega a desembocar. No desemboca. ¿Ya? Eso se llama el río arreico. ¿En qué estación surgen ríos arreicos? ¿En qué estación? En la estación de, simplemente de invierno. Invierno. En la estación de invierno es época de estiaje. ¿Ya? Es época de estiaje. Es época de estiaje. En época de estiaje, respondes así, surgen ríos arreicos. ¿En qué época surgen ríos arreicos? En época de estiaje, profesor. Estiaje es cuando el río tiene menor volumen de agua. Y eso corresponde a la estación de invierno. Y en la estación de invierno, en la estación de invierno, en la estación de invierno, ¿ya? En la estación de invierno, en la estación de invierno, mira, chicos, en la sierra peruana hace calor. En invierno hace calor. ¿Ya? ¿Cuál es la estación indicada para hacer turismo en la zona andina o en la zona selvática? En la estación de invierno. Mientras que la costa está cubierto por nubes, por garúas, en las zonas andinas, ¿ya? En la zona andina simplemente está soleado, con cielo transparente. Por lo tanto, en la época de invierno, en época de estiaje, surgen ríos arreicos. De 62, aproximadamente 25 ríos se convierten en arreicos en la estación invernal. ¿Ya?
Su cauce rocoso, curso, corto recorrido andino, nace en la zona andina, llega a desembocar en nuestro mar, en la costa, como en la estación de invierno tiene menor caudal y en verano tiene mayor caudal, en invierno tiene menor caudal y en verano tiene mayor caudal, como el caudal varía en el transcurso del año, marcas, los ríos de la vertiente del Pacífico es de régimen irregular. ¿Y por qué irregular? Mayor caudal en verano por las lluvias en la zona andina. En invierno decrece de caudal. Régimen irregular. Caudal poco. El caudal es volumen de agua que transporta el río. El caudal no es constante. Varía en el transcurso del año. Por lo tanto, es de régimen irregular. ¿Ya? Según pendiente, los ríos de la vertiente del Pacífico son torrentosos. ¿Ya? Muy bien. Río Sarumía. A ver, ¿por qué podría ser pregunta río Sarumía? Simplemente es un río fronterizo. ¿Ya? Río fronterizo. Límite entre de Ecuador y Perú, Boca de Capones. Ya está. Desemboca en el mar tropical. Desemboca en el mar tropical. El río Tumbes les pregunta por delta. Quiere decir que este río llega al mar tropical. Sí, llega al mar tropical ramificado. Ramificado. Ese es delta. Delta del río Tumbes. Además, el río Tumbes les pregunta porque es el único río de la costa que es navegable de esta vertiente. ¿Ya? El único navegable de la vertiente del Pacífico es el río Tumbes. En el río Tumbes, en Ecuador, se denomina río Puyango y en nuestra patria lo denominamos río Tumbes. Entonces, tanto el Estado ecuatoriano como peruano deben hacer uso apropiado de este recurso agua. Hay un proyecto binacional, Puyango Tumbes, ¿ya? Hacemos uso racional de recursos tanto en Ecuador como en Perú, porque el río Tumbes nace, nace en Ecuador, ¿ya? El río Chira, el río Chira, mira lo que dice, mayor crecida, supera Río Santa en crecida, en época de lluvia. Recordando que en la costa norte llueve en verano, lluvias de verano, ¿ya? Ahí la crecida o mayor caudal es mayor, el caudal es mayor respecto a Río Santa. Es de mayor crecida de la vertiente en la estación de verano. Segundo en caudal, el más caudaloso que mantiene constante su caudal es el Río Santa. Pregunta de examen de admisión. eh, como los ríos, como la lluvia ocurre en verano y luego hay 9 meses de sequía, entonces tenemos que hacer una represa, especie de reservorio, represa. ¿Ves? Acumular agua en época de lluvia para hacer uso en época de escasez. La represa de Poechos en la cuenca del río Chira. El reservorio San Lorenzo en la cuenca del río Chira. ¿Qué tienen en común río Chira, río Tumbes y río Sarumía? Los tres ríos tienen su origen, ¿ya? Origen, dos puntos, Ecuador. Nacen en Ecuador. Pero ¿dónde desembocan? En nuestro país. Su origen es ecuatoriano, de los tres ríos. ¿Ya? Muy bien. Chancay, el río Chancay. Este río Chancay, ¿ya? No es el río Chancay que pertenece a Lima. No, es el río Chancay que nace en Cajamarca. Que nace en Cajamarca. Luego
ingresa al territorio de Lambayeque. Y este río Chancay, en territorio de Lambayeque, se divide en Canal Taimi, ¿ya? El río Lambayeque y el río Reque. Se divide en tres brazos. Este río, ¿ya? Este río se divide, finalmente, este río se divide en tres brazos. Obra de los Moches, río Lambayeque y río Reque, ¿ya? Este río nace en Cajamarca, nace en Cajamarca. Y como este valle es productor de arroz y caña de azúcar, y arroz necesita abundancia de agua, ¿cómo se abastece de agua de manera constante? A través del reservorio de tinajones. El objetivo de reservorio y de las represas es acumular agua en época de lluvias para hacer uso en época de escasez. Y este valle, el valle del río Chancay, es un valle arrocero y azucarero, donde nace en Cajamarca y donde desemboca en Lambayeque, ¿ya? Y la pregunta podría ser por el reservorio de Tinajones. Muy bien. Jequetepeque también nace en Cajamarca. Su origen es en Cajamarca. Y la represa o reservorio de Gallito Ciego se encuentra en Cajamarca. El- esta represa se encuentra en Cajamarca, ¿ya? Cajamarca, ¿ya? Cajamarca. Ga- Gallito Ciego se encuentra en Cajamarca, pero quien hace uso del recurso agua es la Libertad. Se encuentra en Cajamarca, pero quien hace uso es la Libertad, ¿ya? Y el valle de Jequetepeque es el principal valle arrocero. ¿Y cómo se abastece de agua? A través de la represa de Gallito Ciego. Y esta represa se encuentra en Cajamarca. Ya nace en Cajamarca y desemboca en La Libertad. El valle arrocero, Jequetepeque. El valle azucarero, Chicama. No está en la separata, no es pregunta. ¿Ya? Muy bien. El río Santa. ¿Qué dijimos de río Santa? Es el más caudaloso. ¿Ya? Más caudaloso. Segunda cuenca más extensa, o sea, de mayor amplitud. Cuenca, hace un momento, con plumón rojo dije, es divisoria de aguas de Ivortium Aquarium. Ah, eso es lo que quiere decir, segunda cuenca más extensa. Porque la cuenca más extensa es la cuenca del río Majes. Majes es el número uno y Santes el número 2, ¿ya? Segunda cuenca más extensa, el río Santa. El número uno, la cuenca más grande, más abierto, más kilómetros cuadrados, es el río Majes, ¿ya? Río Majes. Muy bien. Seguimos. Mayor volumen de agua, el río más caudaloso. Ya está. Forma el Callejón de Huaylas. Cuando uno visita de Lima hacia Callejón de Huaylas, de repente uno abrió sus ojitos en la costa y en la costa pues en los cerritos está cubierto de arena, no hay vegetación y cuando visitamos por primera vez Callejón de Huaylas observamos eucaliptos, no bosques, el cerro está cubierto por vegetación, el Callejón de Huaylas, la Suiza peruana, ¿no? Y este río Santa, dijimos en la clase anterior, erosiona la Cordillera Negra y en la Cordillera Negra se encuentra Cañón del Pato. Y en el Cañón del Pato se encuentra la central hidroeléctrica Cañón del Pato, ¿ya? O de Huallanca, se llama Huallanca o Cañón del Pato. Y también decíamos en la clase anterior, como es el río más caudaloso de la vertiente del Pacífico, el agua de este río, el agua de este río, vamos a suponer este río, ¿dónde está? Vamos a borrar primero. Listo, este es el río, y resulta que el agua de este río no debe terminar en el mar peruano, se debe desperdiciar. Por lo tanto, se han construido canales, obras de irrigación, y por estas obras de irrigación desplazamos agua
a las pampas o hacia las pampas, no hacia las pampas. Vamos a derivar agua por este canal y lo vamos a convertir a las pampas en zonas agrícolas, ¿ya? Entonces tenemos en el caudal de Río Santa se utiliza para irrigar las pampas de Chao, Virú, Moche, Chicama, para irrigar las pampas de Chinecas, Chimbote, Nepeña, Casma. Chavimochic se encuentra en La Libertad, Chinecas en el departamento de Ancash, ¿ya? Muy bien. Listo. Río Rímac, el más contaminado. Río Rímac, mayor población. Río Rímac, mayor porcentaje de industrias. Río Rímac, cruza capital del Perú. Un afluente principal es el río Santa Eulalia. Un afluente principal. ¿Ya? Decíamos, esta es una cordillera. ¿Ya? Y en esta zona tenemos lagunas, pero esta laguna pertenece a la vertiente del Amazonas y la ingeniería humana, la capacidad del ser humano, ha permitido perforar este espacio, vamos a perforar y al perforar vamos a hacer desplazar agua de la vertiente del Amazonas hacia la vertiente del Pacífico, ¿ya? Vertiente del Pacífico. Muy bien. Y este es el río Rímac. Y este es un afluente del río Rímac. Y este afluente se llama río Santa Eulalia. Y el agua de esta laguna va directamente a un afluente, al río Santa Eulalia. Y justo en la subcuenca del río Santa Eulalia tenemos pues la central hidroeléctrica de Huinco. Central hidroeléctrica de Huinco. La central hidroeléctrica más importante de la vertiente del Pacífico, central hidroeléctrica de la vertiente del Pacífico, no del Perú, de la vertiente del Pacífico es Huinco. Y esta central hidroeléctrica se encuentra en la subcuenca del río Santa Eulalia, porque en el curso del río Santa Eulalia se deriva agua de la laguna que forman parte de la vertiente del Amazonas, ¿ya? Entonces, Lima, pues, se abastece de agua a través de trasvase de Marcapomacocha, trasvase de Huascacocha, ¿ya? Muy bien. Además, vi cuando era estudiante la construcción de Yurak Mayo, entonces Yurak es blanco, Yurak es blanco y Mayo es río, río blanco, río blanco. La represa Yuracmayo, ¿ya? También se acumula agua para abastecer a Lima metropolitana. Entonces, el río Rímac es pregunta porque cruza capital del Perú, contiene mayor población, es más contaminada por aguas hervidas y se encuentra la central hidroeléctrica más importante de la vertiente del Pacífico, ¿ya? El río Ica tiene condición arreica, que quiere decir que no llega a desembocar en el mar peruano. Es un río arreico, ¿ya? Entonces, pero forma un valle productivo. Entonces, hay escasez de agua, pero al otro lado, en la vertiente del Amazonas, hay abundancia de agua. Entonces, aquí está, sistema de Choclococha. El sistema de Choclococha, jóvenes, es trasvase, ¿ya? Trasvase de Choclococha. Sistema de Choclococha es trasvase. Y a través del trasvase de Choclococha se aporta agua y el río Ica es altamente productiva. A pesar que hay trasvase, hay mayor demanda de recurso hídrico en la cuenca del río Ica, ¿ya? Ejemplo de trasvase, sistema de Choclococha. El río Coña forma el cañón de Cotahuasi
¿Y qué es Cotahuasi? Simplemente el cañón más profundo de América. El cañón de Cotahuasi en la cuenca del río Ocoña, en el departamento de Arequipa. Y la profundidad, vas a de repente utilizar memoria, 35, 3.535 metros de profundidad tiene el cañón de Cotahuasi. Y en su cuenca, en el curso, Camarón de Río. ¿Ya? Camarón de Río. ¿Listo? Muy bien. El río Majes. ¿Qué dijimos del río Majes? Cuando tenía tu edad, estudiaba en Barrios Altos. En el colegio Daniel Así Carrión. Ahora ya no existe. Lo cerraron. Y cuando estudiaba, en los libros de geografía decía Río Majes, el río de mayor curso, el más largo de la vertiente del Pacífico. Pero en la actualidad es el río número 2 en longitud. El río que tiene mayor longitud es el río Tambo. El río Tambo. Pero los libros que tiene tu papá seguramente está almacenado y ahí aparece el río de mayor curso. Pero sí mantiene su condición como el que tiene mayor cuenca colectora, mayor kilómetros cuadrados. Forma el cañón de Colca, ¿ya? El segundo cañón más profundo, y la represa de Condoroma. Aquí está la represa de Condoroma. Angostura es un proyecto. En algunas academias, y el libro dice, la represa de Angostura se encuentra en la cuenca del río Majes. No, no. Es un proyecto, es una aspiración. Los arequipeños solicitan, ¿no?, que se ejecute esa obra. La represa de Condoroma sí existe, ¿ya? El río Chili es como río Rímac. El río Chili cruza, es como río Rímac, quiere decir que el río Rímac cruza capital del Perú. El río Chili cruza la ciudad blanca de Arequipa, ¿ya? Cruza la ciudad blanca. En su curso inferior se llama río Vítor, o sea, cuando desemboca en el Océano Pacífico. Y en la cuenca del río Chili, Chili Vítor, tenemos la represa de Aguada Blanca. La represa de Aguada Blanca, marcas así, cuenca de río Chili, ¿ya? Cuenca de río Chili. Muy bien. Lima es el que concentra mayor porcentaje de industrias. Después de Lima, el que tiene mayor número de industrias es Arequipa. Arequipa, la segunda ciudad con mayor porcentaje de industrias es la ciudad de Arequipa. Entonces, eh, necesita energía, necesita agua. Y tenemos la central hidroeléctrica Charcani 1, Charcani 2, Charcani 3, Charcani 4, Charcani quinto, el Charcani número 6. Hay 6 centrales hidroeléctricas con el nombre de Charcani, pero el que más importante es el Charcani quinto. Charcani quinto. ¿Está bien? No, por lo tanto, de Arequipa. El río Tambo nace en Puno, en los nevados de Pati y Esquilache en Puno, ingresa a Moquegua y desemboca en Arequipa. Desemboca en Arequipa. ¿Ya? Desde su naciente en los nevados de Pati en Puno, atraviesa el territorio de Moquegua y desemboca en Arequipa, pues es el río que tiene mayor curso. El río que tiene mayor curso, ¿ya? El río que tiene mayor curso es el río Tambo. Río Tambo. Muy bien. Y en la región Moquegua se encuentra la represa de Pasto Grande. La represa de Pasto Grande se encuentra en Moquegua, pero el agua de esta represa es, se emplea en Arequipa. Por eso hay un especie de enfrentamiento por este recurso entre Moquegua y Arequipa. El río más meridional es el río Caplina. ¿Ya? El río Caplina es el río más meridional. Es similar al río Ica, tiene condición arreica, ¿ya? Es un río arreico. Este río cruza la ciudad heroica de Tacna, ¿ya? Y en la zona, en el curso superior, las represas de Carumas y Paucarani. Esos son los principales ríos
que debes estudiar para el segundo examen, ¿ya? De la vertiente del Pacífico. De la vertiente del Amazonas, mira, aquí está, nace en Arequipa, así marcas, nace en Arequipa. El río Amazonas nace en Arequipa y desemboca en el Océano Atlántico en forma de delta. Este río, vamos, como tengo recurso tecnológico, nace en Arequipa, muy bien, correcto, en Perú. Hay que borrar, borramos, ya está. Nace en Arequipa y resulta que, mire, este pedacito, por el tratado Salomón Lozano, atraviesa el territorio de Colombia y ingresa al territorio brasileño en forma de delta, ramificado, ¿ya? Este río Amazonas cruza por territorio de 3 países y sus afluentes nacen en Ecuador, nacen en Colombia, nacen en Venezuela, nacen en Bolivia. Entonces, forman parte de esta cuenca, no solamente Brasil, Perú, Colombia, también Bolivia, Ecuador, Venezuela, con sus afluentes. Y se encuentra en zona de influencia Guyana y Surinam. Guyana y Surinam. Es la cuenca hidrográfica más grande del mundo. Mayor cuenca colectora es el río Amazonas. Este río prácticamente es una cuenca. El nombre correcto de la vertiente sería vertiente hidrográfica del Atlántico, porque el río Amazonas desemboca, de acuerdo, en el Océano Atlántico, ¿no? Pero a veces decimos vertiente del Amazonas. Naciente, glacio nivio pluvial lacustre. Naciente en 2 nudos, nube Pasco, nube Vilcanota. Cuenca exorreica. ¿Qué quiere decir exorreica? Que llega a desembocar en un océano. ¿Ya? Cauce rocoso en la zona andina y arenoso en el curso medio. Recorrido andino amazónico. Y como el río Amazonas mantiene su caudal, ¿por qué mantiene su caudal? ¿Por qué mantiene su caudal? ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? Aquí está, línea ecuatorial, línea ecuatorial, mayor temperatura, mayor humedad, mayor evaporación, mayor precipitación. Y además, su origen es glacio, nivio, pluvial, lacustre. Mantiene su caudal. Bosque, clima ecuatorial, clima ecuatorial. Es alta humedad, alta temperatura. Entonces, el, el régimen es regular. ¿Qué quiere decir? Que en el transcurso del año mantiene su caudal. Como el régimen es regular, los ríos son navegables en el curso medio e inferior. En el curso superior no. Caudal abundante. Ya está. Muy bien, resuelto. Vertiente del Amazonas. Mira, chicos, vamos a analizar. Hace un momento dije, el- esta vertiente representa el 74,5% del territorio nacional. Territorio nacional. Territorio nacional. ¿Ya? Voy a suponer, tenemos 100%, 100% de aguas nacionales. De aguas nacionales. El 100% de aguas nacionales. Del 100% de aguas nacionales, del 100%, marcas así. El 97,8% de aguas nacionales, el 97,8% forman parte de la vertiente del Amazonas. O sea que hay abundancia de agua en la vertiente geográfica del Amazonas o del Atlántico. Del 100% de aguas, respondes así, ¿ya? Representa
el 97,8% de aguas nacionales, con 84 cuencas agrupadas en 6 unidades. Intercuenca de Amazonas, aquí está. Nanay, Napa, Putumayo y Avarí son afluentes del río Amazonas. ¿Ya? El río Madre de Dios nace en el Perú. El río Madre de Dios nace en el Perú, aquí está. Nace en el Perú. ¿Dónde estás? Vamos a borrar. El río Madre de Dios nace en el Perú, ingresa al territorio boliviano y desemboca en el río Amazonas, pero en Brasil. En Brasil, Madre de Dios, el río Manu, Parque Nacional Manu, el río Inambari, Tambopata, el río Jita. El río Jita es el más oriental del Perú. Entonces, el río Madre de Dios, ¿ya? Simplemente ingresa al territorio boliviano y desemboca en el río Amazonas. En Brasil, a río Madre de Dios, los brasileños denominan río Madeira, ¿ya? Madeira. ¿Y qué cosa es Madeira? Es el afluente de mayor extensión de río Amazonas. Pero en nuestro país se denomina río Madre de Dios, ¿ya? Muy bien. El río Ucayali, es pregunta. El río Ucayali, es el río de mayor curso. Cuidado con marcar, no es el Amazonas. El Amazonas es a nivel mundial, ¿ya? Pero el río que tiene mayor curso, mayor longitud, mayor longitud, ¿ya? Mayor curso, es el río Ucayali. El río Ucayali es el número 1 en longitud, el río Ucayali, ¿ya? Muy bien, el río Ucayali. El río Marañón, el número 2, sus afluentes, Morona, Pastaza, Tigre, Santiago, el río Guayaga. El río Guayaga desemboca en el Marañón. El río Yurúa, el río Purús, ¿ya? Entonces, si es pregunta, respondes, mayor reserva hídrica del Perú, forma parte de la vertiente del Amazonas, representa el 97,8% de aguas nacionales, ¿ya? Muy bien. Origen del Amazonas, decíamos que nace en Arequipa, debe estar aquí. Mira, aquí está región Arequipa, correcto, en Arequipa, donde en la cordillera de Chila, en la falda del Nevado Quehuisha, allá, Quehuisha, en la falda del Nevado Quehuisha, ¿ya? Muy bien, aquí está. Arequipa. El Amazonas tiene origen arequipeño. Nevado de Quehuisha, ¿ya? Aquí está. Nevado de Quehuisha. En la quebrada de Apacheta, ¿ves? Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote, y este río Monigote desemboca en el río Apurímac, ¿ya? El río Apurímac. Muy bien. Entonces, el río Amazonas tiene otras denominaciones. El río Amazonas, el río Amazonas tiene otras denominaciones. El río Amazonas tiene otras denominaciones. Apurímac, Monigote, Hornillos, Chayamayo, Yoqueta, Apacheta, etcétera. ¿Ya? Muy bien. Aquí está, ¿eh? Apacheta, Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote. Apurímac, N. Ahí está. El río Ucayali. Por la unión de Apurímac con Mantaro, nace Río N. Pregunta de examen de admisión general. ¿Cómo nace Río N? Por la confluencia, por la unión de los ríos Apurímac y Mantaro. ¿Y cómo nace Río Tambo? Por la confluencia de río N con Perené. ¿Y cómo nace el río Ucayali? Por la confluencia de río Tambo con Urubamba.
¿Sí? ¿Y cómo nace el Amazonas? Por la confluencia de río Ucayali con Marañón. De río Ucayali con Marañón. ¿Ya? Muy bien. Vertiente del Titicaca. Vamos a explicar un poquito más esta vertiente, ¿ya? Aumentar, aumentar, suprimir, suprimir. Muy bien. De color negro. De color negro. Cordillera, cordillera, cordillera. La unión, nudo. Cordillera, cordillera, cordillera. Nudo. Cordillera y cordillera. ¿Ya? Por ejemplo, el río Marañón. Marañón. Es el río Marañón. El río Guayaga. El río Guayaga. ¿Dónde desemboca? En el río Marañón. ¿Ya? Este es el río Marañón. Río Marañón. Río Marañón. Este es el río Guayaga. Río punto Guayaga. Río Guayaga. ¿Ya? El río Guayaga es un afluente del río Marañón. El río, el río Mantaro. Allá, vamos, ¿no? El río Mantaro. El río Mantaro. El río Apurímac. El río Apurímac. Se une el río N. El río Perené. N Perené, río Tambo. ¿Ya? Vamos a escribir con color negro. Este es el río Apurímac. Río, dos puntos, Apurímac. Río Apurímac. ¿Ya? Este es el río Mantaro. Río, dos puntos, Mantaro. Río Mantaro. Se confluyen, unen. Vamos a colocar así. Unión de dos ríos. Confluencia. Confluencia. Y por la confluencia de los ríos Mantaro y Apurímac nace el río N. ¿Ya? Río, dos puntos, el río N. Pregunta de examen. El río N. Este es el río Perené. Río, dos puntos, Perené. El río Perené. Por la confluencia del río N con Perené, el río Tambo amazónico. Este es el río Tambo amazónico. Hay Tambo de la vertiente del Pacífico y hay Tambo de la vertiente del Amazonas. El río Tambo, en el departamento de Junín. El Valle del N, Perené, Junín, Tambo, Junín. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos el río Urubamba. Nace en el nudo de Vilcanota, Urubamba, y se une con el río Tambo, y ahí surge el río Meándrico. Río Meándrico. Y este río Meándrico es el Ucayali. Se une con el Marañón. Este río se llama río Urubamba. Urubamba. Ese río de Cusco, Urubamba. Tambo con Urubamba. A ver, de color verde. Color verde. Confluencia. Confluencia de río Tambo con Urubamba. Así surge el río. Simplemente, vamos a cambiar de color. Así surge el río más largo del Perú. El río de mayor longitud del Perú simplemente es el río Ucayali. El río Ucayali. Y el río Ucayali, lo vamos a agregar
Más dato. Erosiona a la cordillera ultraoriental de Contamana. Y al erosionar a la cordillera ultraoriental de Contamana, el Pongo de Orellana. El Pongo de Orellana se encuentra en la cuenca del río Ucayali. ¿Ya? Marañón más Ucayali, vamos a agregar el grosor. Agregar el grosor. Ahí está. No, vamos a color azul. Así surge el río Amazonas. Así surge el río Amazonas. ¿Cómo surge el río Amazonas? Amazonas por la confluencia de los ríos Marañón, ¿ya? De los ríos Marañón y Ucayali. Borro el grosor, no va a fastidiar. El río Marañón, ¿de acuerdo? Con el río Ucayali. El número uno en longitud, el número uno en longitud es el río Ucayali. Número 2, Marañón. Número 3, Huallaga. Número 4, Mantaro. Conclusión. La vertiente geográfica del Amazonas está conformado por ríos de mayor longitud. Del 100% de aguas, ¿qué porcentaje representa los ríos de la vertiente del Amazonas, chicos? A ver, activen su audio. Del 100%, memoria a corto plazo, 97,8% de aguas, simplemente de aguas nacionales. Listo. Ya eso te va a servir para comprender, ¿ya? Bien, chicos. Vertiente del Titicaca. ¿Dónde existe mayor escasez de agua? En la vertiente del Titicaca. Oye del Titicaca. 0, mira, vamos aquí. 0,5. 0,56% de aguas nacionales. 0,56% de aguas nacionales. ¿Ya? Su naciente es Cordillera de Carabaya volcánica. Aquí está Cordillera de Carabaya, Cordillera volcánica. Es una cuenca endorreica, quiere decir que desemboca en el lago Titicaca. ¿Ya? En el lago Titicaca, aquí está el lago Titicaca, el lago navegable más alto del mundo. El lago navegable más alto del mundo, el lago Titicaca. No tiene salida al mar, o sea que es una cuenca endorreica. Cauce rocoso, son ríos de menor longitud. ¿Ya? Recorrido andino, netamente andino. Régimen similar a la vertiente del Pacífico, es de régimen irregular. Caudal poco, ¿ya? En su naciente es torrentosa, pero en la meseta es meándrico. El río Ramis es el río más importante de esta vertiente, ¿ya? El río Ramis, ahí está Río Ramis. Río Ramis. Este es el río Ramis. Azángaro, Carabaya, Río Grande. Nace con el nombre de Río Grande. Es el más extenso de esta vertiente. En su naciente, la cordillera de Carabaya tiene oro. Entonces, es la cuenca más contaminada de la vertiente del Titicaca. La cuenca del río Ramis. ¿Ya? Cuenca del río Ramis. Río Coata, aquí está, Río Coata. Se forma por la unión del río Lampa con Cabanillas. Pregunta de examen de admisión general. ¿Cómo nace el río Coata? Por la confluencia del río Lampa con el río Cabanillas. Cruza la ciudad de Juliaca. ¿Ves? Cruza la ciudad de Juliaca. El río Ilave, segunda cuenca más extensa y de menor pluviosidad. ¿Ya? La segunda cuenca más extensa, la más extensa es Ramis. Y número 2, el río Ilave. Ilave, Coata, Ramis, Huancané aquí está pegadito, pero no.
El río Huancané no desemboca en el río Ramis, desemboca directamente en el lago Titicaca. ¿Ya? El río Suches, esto es pregunta, voy a agregar el grosor. El río Suches, es pregunta, sirve de límite fronterizo con Bolivia. Bolivia, pero desemboca en territorio boliviano. Entonces, chicos, jóvenes, el río Suches es fronterizo. El río Desaguadero, Desaguadero es fronterizo. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre el río Suches, entre el río Suches, ¿ya? Aquí está el río Suches, ¿ves? Este río de color verde desemboca en el lago Titicaca. Pero el río Desaguadero, donde está el río Desaguadero, nace de un colector, nace de un colector, que quiere decir que sale de un colector, sale de un colector. Por lo tanto, pregunta de examen de admisión general, pregunta de examen a través de la PRE, el único efluente. Efluente es cuando sale y cuando desemboca en un colector se llama afluente. Entonces, desaguadero es pregunta por ser único efluente que sale del lago Titicaca. ¿Ya? Y el río Suches pregunta por qué es fronterizo, pero desemboca en el territorio boliviano. ¿Ya? Eso sería, y dijimos 0,56% de aguas nacionales, hay escasez de recurso hídrico en esta cuenca. ¿Ya? ¿Ya listo? Mar peruano. Mar peruano, jóvenes. Un compañero tiene audio activado. A ver, mar peruano. Hemos ganado mar, ¿ya? Llega, en la actualidad es 26.240 kilómetros cuadrados, 200 millas a partir del gobierno del doctor José Bustamante y Rivero, ¿no? Y eso tenemos que preservar. Soberanía sobre las 200 millas, ¿ya? Regiones, región septentrional, esta zona. Región septentrional. Boca de Capones y la península de Illescas, septentrional. Región central meridional. Voy a cambiar de color. Región central meridional. Ah, ya. Central meridional. De color verde a mar tropical. Mar tropical. Y si es mar tropical, mira, temperatura mayor. Mar tropical. ¿Ya? Mar tropical. Mar tropical. Ya está. En el centro y en el sur, el mar es frío por el fenómeno de afloramiento. Frío, mira, ve. Frío. Sur, 13 grados a 14 grados. ¿Por qué la frialdad? Por el fenómeno de afloramiento. Cuidado con marcar que no, es un mar, es una corriente marina que viene del polo sur. La corriente marina no viene del polo sur. La frialdad del mar de la costa central y sur es por el fenómeno de afloramiento. ¿Ya? Y además en el centro y sur el color es verdoso. ¿Y por qué es verdoso? Responde pues, ¿por qué es verdoso? Porque tiene fitoplancton, algas microscópicas. En cambio, el mar del norte es azul plomizo. Hay escasez de fitoplancton. ¿De acuerdo? Y la mayor salinidad se encuentra en mar de la costa central y sur. ¿Y por qué? Porque hay una explicación también debajo de debajo de la contracorriente, en corriente del Niño, debajo de corriente del Niño, existe una contracorriente. Y esta contracorriente subsuperficial desplaza agua de esta zona hacia la parte central y sur. Entonces, la parte central y sur, esta zona, tiene mayor salinidad. Mayor salinidad. Voy a escribir. No tiene explicación. Mayor salinidad. Mayor salinidad, por lo tanto, mayor flotabilidad. Además, aguas frías y el físico dice las aguas frías, mayor densidad. Mayor salinidad, mayor densidad. Entonces, esta es la zona de mayor densidad. ¿Ya?
mayor densidad. A mayor densidad, mayor flotabilidad. A mayor flotabilidad, mayor presencia de fitoplancton y zooplancton. Entonces, mayor riqueza hidrobiológica es el mar de la costa central y sur. ¿Ya? Pero también, claro, correcto, también tenemos peces de aguas frías y de peces de aguas tropicales. Y también tenemos peces de ríos. Y tenemos más de 2000 especies de peces en nuestro territorio. ¿Ves? Pero es importante. Incluso ya me enteré hoy día que tenemos un papa, nacido en Chicago, pero de nacionalidad, se nacionalizó peruano, ¿no? Por lo menos ahí tenemos el que falleció, de origen argentino, y el actual papa es nacionalizado peruano. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sistema de corrientes que existe. Estos son los principales, por favor, ¿ah? Es solamente para postular. Y en San Marcos, de acuerdo a tu especialidad, hay otras corrientes marinas. Corriente peruana. Corriente peruana. Mira, letra A. Observe letra A. Esto es letra A. Letra A. Corriente costera peruana. Corriente costera peruana. ¿Ves? Fluye entre el litoral y los 78 grados de longitud oeste. Alcanza una profundidad de 200 metros. Esta corriente costera peruana tiene una profundidad de 200 metros. Es la más cercana más intensa entre abril y septiembre. ¿Ya? Corriente costera peruana. Sur, va de sur a norte. ¿Ya? Va de sur a norte. Y la letra B, aquí está la letra B. Letra B, corriente oceánica peruana. Fluye al oeste de los 82 grados longitud oeste. Alcanza una profundidad de 700 metros. 700 metros. Entre julio y octubre forma un solo flujo con la corriente costera peruana. Entonces, conclusión, futuro sanmarquino, letra A más letra B, respuesta, respuesta, corriente peruana. Corriente peruana. Y entre las dos corrientes, corriente costera peruana y corriente oceánica peruana, hay contracorriente subsuperficial, y es el que separa. Pero después, entre julio a octubre, ¿ya? Forma una sola masa, que tiene por nombre corriente peruana. Corriente del Niño, ¿dónde? En el mar tropical. Mar tropical, aquí de color rojo. Vamos a borrar. Color rojo. ¿Ya? Color rojo. Mar tropical, aguas cálidas. Fluye de norte a sur, entre diciembre y marzo. Cuando esta corriente, cuando esta corriente viene del Ecuador, llega hasta la costa norte, Tumbes y Piura, pero a veces ingresas a la costa central. Y al ingresar a la costa central, en esta zona, chicos, en esta zona va a ocurrir fenómeno del niño. Fenómeno del niño, ¿ya? Estas son dos corrientes principales, pero hay otras corrientes marinas. Esto solamente es para ingresar a San Marcos. Ya de acuerdo a tu especialidad, hay un conjunto marina, corriente marina superficiales y subsuperficiales. ¿Ya? Muy bien. Fenómeno. ¿A qué se debe la frialdad del mar peruano? Al fenómeno de afloramiento. ¿Y qué es afloramiento? Simplemente surgencia de aguas profundas, de aguas frías profundas, ascenso de nitritos, nitratos, ¿ya? Entonces, mayor flotabilidad, mayor riqueza hidrobiológica, presencia de fitoplancton y zooplancton. El afloramiento, chicos, no es constante. Las principales zonas de afloramiento, ¿no? Son las bahías frente a Paita. Frente a Paita es una zona de afloramiento. Pimentel y Salaberry. En, en Pimentel en Lambayeque, Salaberry en La Libertad. ¿Ya? En Guarmey. Guarmey es Ancash y Supe es Lima.
frente a Pisco, Ica, San Juan, Ica, Mollendo, y es Arequipa. Entonces, el afloramiento no es constante. Por favor, tomas en cuenta, el afloramiento no es constante en el litoral, a lo largo del litoral peruano, ¿no? Si no hay puntos de mayor afloramiento. ¿Pero a qué se debe por qué las aguas son frías? Por el fenómeno de afloramiento. ¿Por qué nuestro mar es denso? Porque a través del fenómeno de afloramiento hay ascenso de minerales, ¿ya? Y a través de la fotosíntesis, el mineral se convierte en orgánico, alimento para otras formas de vida. Mira, ¿ve? Eso es nuestra patria. Y eso es lo que tenemos que defender, ¿ya? Y los glaciares, a través de la contracción, a través del fenómeno de afloramiento, pues se encuentra en contracción, ¿ya? Y decíamos, los glaciares están presentes sobre 5.000 metros sobre el nivel del mar. Ya, una cordillera que supera los 5.000 metros, por lo menos va a tener huellas de glaciar, ¿ya? El espesor promedio es de 14 a 22 metros. A consecuencia del cambio climático, simplemente está a punto de desaparecer. Está a punto de desaparecer, ¿ya? Dice, Perú tiene 3.044 glaciares que almacenan 56,15 kilómetros cúbicos de hielo, distribuyen al escurrimiento superficial de las cuencas. En estos momentos la zona andina nos abastece de agua, pero cuando desaparezcan los glaciares en nuestro territorio, seguramente vamos a bombear agua de la costa hacia la zona andina, pero por el momento, en la actualidad, la zona andina nos abastece de agua a través del deshielo de los glaciares. Las tres cordilleras más grandes que mantienen el 75% de volumen de hielo almacenado son las cordillera Blanca. En la Cordillera Blanca tenemos mayor reserva de recurso agua en estado sólido, aguas criológicas. La Cordillera de Vilcanote en Cusco, 24%, y de Ampato, 8% también en Arequipa. Y otros glaciares están en proceso de extinción a consecuencia del cambio climático. ¿Ya? Muy bien. Cuenca, ¿qué es manejo de cuencas? Simplemente el término manejo ya es pues que hay un ser humano que tiene que manejar, ¿ya? Planificar cómo debe crecer. Si hay peruanos que viven en esta zona, debemos financiar para que proteja la cabecera. Y nosotros bebemos agua pues contaminada y para no beber agua contaminada debemos conversar porque formamos parte de una misma cuenca. A veces actuamos como si estuviese separado. Todo el río nace en los deshielos, en las lagunas, en nieve, lluvia, y por lo general vivimos en el curso inferior. El objetivo de manejo de cuenca, chicos, dice uso racional de recurso agua, suelo y bosque. ¿Ya? Me gana el tiempo, me gana el tiempo. Gestión, gestor, es una persona, una autoridad que debe tomar decisión. Hacer limpieza, mira, anticipación a los desastres. ¿Quién? Una autoridad. Pero por lo general hacemos limpieza de causa en época de cuando ya comenzó las lluvias en la costa norte. Estamos limpiando el cauce de los ríos, de los tres ríos principales de Lima metropolitana, y eso se debe hacer antes, en época de estiaje, en la estación de invierno. Entonces, es anticipar a los desastres, ¿ya? ¿Qué es un riesgo? Que vivimos en una zona no adecuada, una zona de quebrada, en una zona cerca al río o cerca al mar, es un riesgo. Y si ocurriese un fenómeno natural, lluvias torrenciales, un movimiento sísmico, vivimos en una zona vulnerable, ocurre un fenómeno natural y se convierte en desastre. Desastre es la combinación simplemente de que vivimos en una zona de riesgo y más la ocurrencia de un fenómeno natural, lluvias, sismos, huaicos, etcétera, etcétera. Por eso debemos elegir a autoridades competentes, ¿ya? Para que solucionen nuestro problema. Bien, chicos, uno es casita, dos es enano, tres es bueno, bueno, y cuatro es bueno. Cuatro bueno, y esta es la clave de geografía, ¿ya?
Pasemos a cívica, discriminación, problemas que tenemos. Está arraigado la discriminación. Bueno, yo pensaba que se había, está en proceso de extinción, ¿no? Pero estos son los principales problemas. ¿Cuál es el principal problema del Perú? Es la corrupción. Después de la corrupción es de la delincuencia. Y el tercer problema es la discriminación, ¿ya? La discriminación. Muy bien, problemas, lacras del Perú y que tenemos que solucionar. Mira, chicos, eh, cultura de paz. ¿Qué cosa es cultura de paz? Somos 34 millones de peruanos. 34 millones de peruanos tenemos diferentes formas de pensar y tenemos que aprender a vivir. Algunos votarán por un partido A, B, C, D, ¿no? Pero somos peruanos y tenemos que elaborar nuestras normas para vivir en armonía. Las normas morales, cuando infringen normas morales no hay sanción. Bueno, malo, justo, injusto, honesto, deshonesto, normas morales. Y las normas sociales es pues saludar a los abuelos, ceder asiento, eso se aprende. Cuando infringes tampoco tiene sanción. Cuando, cuando una persona infringe una norma jurídica, ahí sí tiene sanción. Una norma jurídica emana del Estado. Una norma jurídica que son leyes aprobadas por el Congreso, por los congresistas de la República. Y cuando uno infringe se convierte en delincuente. Entonces, esto es pregunta. Cuando una persona infringe una norma jurídica, cometes delito. Si una persona infringe norma social o norma moral, no hay sanción. Solamente está en tu conciencia. ¿Ya? Muy bien. Eso es a grandes rasgos, ¿ya? Vamos a pasar, cultura de paz. El tiempo es el tiempo es el problema, pero se puede explicar, cultura de paz. Terminó la Segunda Guerra Mundial, hubo dos mundos, un mundo capitalista y un mundo socialista, la Guerra Fría. ¿Y quién ganó la Guerra Fría? El mundo capitalista. Ya está, mundo capitalista. Y el que gana el conflicto, ¿no? Impone sus normas. Entonces vamos a analizar. Dice, la ONU lo define como conjunto de valores. Correcto, la ONU. Conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida. Dice, sí a la vida, sí a la vida y no a la violencia. No a la violencia. ¿Cómo se debe llegar al poder? Proceso electoral. ¿Cómo se creó el Estado de la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mediante una revolución? ¿Cómo se creó el Estado de China? Una revolución. Entonces, cuando alguien ganó ese conflicto, ya este conflicto, la Guerra Fría lo ganaron el mundo capitalista y el mundo capitalista dice, no, ahora todos debemos llegar al poder a través de un proceso electoral, ya no a través de violencia. Esa es cultura de paz, chicos, en el fondo. Cultura de paz es decir no a la violencia, sí a la vida. ¿Ya? Muy bien, a grandes rasgos. Dice el desarrollo pleno de una cultura de paz. Esto es importante. Promoción de la democracia. Correcto. Y los derechos humanos. Todos de acuerdo. Eliminación de toda discriminación. Tenemos que eliminar. En el último proceso electoral hemos visto ejemplos de discriminación. Ejemplo de discriminación, ¿no? Hay algunos peruanos que nos sentimos superiores a otros. Solución de familias, países tendrán controversias, pero esa controversia se resuelve a través del diálogo, no a través de la violencia. Cultura de paz, ¿ya? Si combatimos la pobreza, si combatimos la desigualdad campo-ciudad, estamos a favor de la cultura de paz, pero no hemos aprendido y al no aprender, simplemente cometemos errores. Tenemos que erradicar la pobreza y de la desigualdad.
La pobreza y la desigualdad son caldo de cultivo de la violencia. Todo gobernante, ya sea nacional, regional, local, debe combatir la pobreza, la desigualdad. Promoción del desarrollo. Todos tenemos derecho al desarrollo. Ya no somos países en- subdesarrollados, somos países en vía de desarrollo. Tenemos derecho a la promoción de desarrollo económico, cultura de paz. ¿Ah? Muy bien. Problemas del tiempo. ¿Cuál es el principal problema? La corrupción. Es una lacra, lacra social. Hay corruptos, hay delincuentes. Y otra lacra que debemos combatir es la discriminación. ¿Ya? No al racismo, no a xenofobia, no a tenemos que ser tolerantes, porque todos somos Homo sapiens. No sé, es que el problema del racismo es creación cultural. Solamente hay una sola especie que se llama Homo sapiens. No hay, no hay ejemplo de sapiens o sapien A, sapien B, sapien C. No, hay una sola especie. La discriminación. Este es un ejemplo de discriminación. Se necesita secretaria de buena presencia, tez blanca, ¿no? Vamos a agregar que residir centro, Lima Centro. Oye, pero ¿qué pasa si la chica es inteligente y su piel es cobriza? Es inteligente y su piel es negra. Esa es más discriminación. Y la discriminación es delito. Un trato diferenciado injustificado. Ese trato diferenciado se basa en un motivo prohibido. La discriminación es delito, pero algunas personas aún tenemos actitudes de discriminar. No a la discriminación. El sanmarquino no discrimina. Vemos a todos con igualdad de derechos, igualdad de oportunidades. Ese es el sanmarquino, ¿ya? Muy bien. Tenemos social. Mira, ve. Tú vives en Coma, pues, hombre. Yo vivo en San Miguel. Ya, ve. Social. Étnico. Por la forma como hablas, eres quechua. Mis padres son de origen europeo, étnico, ¿eh? Laboral. Eres enfermera, yo soy doctor. Claro, eres doctor. Yo soy enfermero, enfermera, pero tenemos igualdad de derechos. Pero sí, pero el médico sanmarquino no. De repente otras universidades. Tienes derecho a profesar tu religión. Puede ser A, B, C, y eso se tiene que respetar. Ideológico. Acá, cuando apoyas a la clase obrera, te dicen rojo, terruco. Eso es un ejemplo de discriminación en contra de aquellas personas que tienen una creencia ideológica diferente. Eres de origen venezolano. No, pues hijos. Nosotros hemos tenido problemas. Migración de Perú hacia Venezuela. O sea, no, no, no ¿por qué has contratado a una persona con discapacidad? Orientación sexual. Ya estamos siglo XXI. Todos tenemos la igualdad de derechos. Siempre respetarnos, no a la discriminación. ¿Ya? Muy bien. Corrupción, ese es un problema. Es lacra, principal lacra. El corrupto y el corruptor son responsables. Pero aquí tratamos de justificar. Dice, por ejemplo, factores: ambición, codicia, falta de valores, escasa conciencia social, desconocimiento de lo legal e ilegal, bajo autoestima, impunidad, falta. Esto es impunidad. Cuando era pequeño, yo nací en Ancash, pero me crié en Barrios Altos. Ahí al policía se respetaba, se respetaba. Ahora le decimos, no, tal ocupó tal cargo, tiene casa de 3 pisos, tiene tiendas, impunidad. Hago lo mismo, pues. Factores de impunidad. Afecta la gobernabilidad, confianza en las instituciones, afecta derechos de las personas. La corrupción es terrible en el Perú. Eso es lacra social. Todos aceptamos, directa o indirectamente. Somos parte de la corrupción, directa o indirectamente. ¿Ya? Muy bien. Algunos tipos de corrupción.
Este es el famoso aceiteada, soborno, cohecho pasivo. Miren, cohecho pasivo. Cuando la persona que incurre en este delito es un funcionario. Ah, pasivo es la persona que es un empleado público. Es una persona que trabaja para el Estado, que acepta o recibe o solicita o condiciona su actuar a la entrega o promesa de donativo o ventaja. O sea, cohecho pasivo, funcionario, así rápido. Funcionario, servidor público. En cambio, cohecho activo es una persona, y aquel que ofrece es una persona, es una persona, es una persona. Esta persona cruzó la luz roja para no recibir papeleta, va a sobornar. Cohecho activo es el civil que soborna a un funcionario público o servidor, ¿ya? Entonces, cohecho activo, civil. Cohecho pasivo, un trabajador del Estado. Eso es una lacra que se ha generalizado en nuestra patria. Peculado. ¿Qué cosa es peculado? Vamos a analizar. Peculado. Se materializa cuando el funcionario o servidor público se apropia, utiliza carro de la municipalidad, utiliza carro de la universidad, en cualquier forma para sí o para otro, dinero o bienes que le hayan confiado a razón de su cargo. ¿Ves? Peculado, hacer mal uso de los bienes del Estado. Estás estudiando maestría o doctorado, utilizas computador, impresora, papel, que es del Estado. A eso te denuncian por peculado. ¿Ya? Colusión. ¿Qué quiere decir colusión? Coludidos, dos, se han puesto de acuerdo. Dos, una autoridad, un empresario, para que gane tal empresa una licitación. Es la asociación delictiva que realizan servidores públicos con contratistas, proveedores, arrendadores, con el propósito de obtener recursos y beneficios ilícitos, perjudicando al Estado o entidad u organismo del Estado a través de concursos amañados. Concursos amañados. Solamente para ser legal, convocamos a una licitación, pero ya hay un entendimiento entre el alcalde y el empresario. 5% del proyecto es para el alcalde o para un funcionario público. Eso es colusión. Están coludidos. Por eso las obras cuestan, se- el precio se triplica, ¿no? A causa de la corrupción. Tráfico de influencias. Mi papá es fiscal. Está viendo tu caso. Lo solucionamos en 24 horas. A cambio, 10.000 soles. Eso es tráfico de influencias. ¿No? Muy bien. Malversación de fondos. Un funcionario o servidor público incurre en el delito cuando da al dinero, mira, da al dinero, vamos a activar esto, da al dinero o bienes que administra una aplicación definitivamente diferente. El presupuesto está destinado para construir una posta médica y el alcalde desvió el presupuesto de la posta médica para asfaltar pistas. Malversación de fondos. ¿No? Lo que está presupuestado debe ejecutarse por lo que está presupuestado. No podemos desviar. Malversación de fondos. Cobro indebido se produce cuando un funcionario o servidor público abusando de su cargo exige o hace pagar o entregar contribuciones o sueldos o remuneraciones no debidos o en la cantidad que excede a la tarifa legal. ¿Ya? Principalmente en los colegios, ¿no? De la PAFA. Para el siguiente año no es necesario pagar. La ley dice no, pero en algunos colegios obligan a pagar. Delincuencia. Mira, a ver, esto se ha generalizado. Se generalizó. Hay corruptos, hay incremento de delincuencia. Factores, familias separadas.
Ausencia de valores. Desempleo, que todo desempleado es delincuente. Exclusión social. Pobreza, que todo pobre es delincuente. No. Hay pobres resilientes. Desigualdades económicas, deserción es, pero son factores. Mira, ¿ve? Ascendió la delincuencia, el crimen organizado, chicos. El sicariato está en ascenso en Lima. Una persona que tiene mototaxi está pagando extorsión. Una persona que tiene una bodega pequeñita está pagando extorsión. Y se está generalizando. Y eso se tiene que parar. Y no es exclusivamente el gobierno, sino también podemos ser ojos y oídos, porque sabemos quiénes son del barrio, ¿no? Pero a quién dar información, ese es el otro problema. No sabemos quiénes forman parte del crimen organizado. Tipo de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. Homicidio, aborto. El aborto es delito, chicos. Lesiones, exposición de peligro. Mira, ¿ve? Un anciano. Contra la libertad, violación a la libertad personal, violación de la intimidad, violación del domicilio. Nadie puede ingresar a tu domicilio sin tu autorización. Contra la dignidad humana, trata de personas, prostitución, mira, prostitución. Contra los derechos intelectuales. No debemos siempre citar al autor. Delitos tributarios, ¿no? Delitos tributarios. Contrabando, contrabando. Contra la tranquilidad pública, mira, terrorismo. Esto podría ser pregunta. Esto podría ser pregunta. Contra la tranquilidad pública, delito contra la paz pública, terrorismo. Contra el patrimonio, hurto. Un delincuente dice, motivo, robo. No, 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 hurto. Robé sin que se diera cuenta. La pena es menos. Todo delincuente conoce cómo debe actuar. Delitos ambientales, contaminar los ríos, ¿no? Contra la seguridad vial, manejar bebiendo o después de haber bebido. Contra la familia, matrimonio ilegal, delitos contra el Estado civil, atentados contra la patria potestad. Contra la humanidad, genocidio, desaparición forzada, tortura, discriminación, manipulación genética. Esos son ejemplos de tipo de delitos, ¿ya? Tipo de delitos, aquí está, falsificación de documentos. Soy magíster ingeniero de Azángaro, aquí está, falsificación de documentos. Contra el honor, calumnia, injuria, difamación, ¿no? La difamación está penado, chicos. Contra el patrimonio cultural, contra el poder del Estado, rebelión, rebelión, sedición es simplemente eh, la rebelión, la sedición es delito. Contra el Estado y la defensa nacional, atentados contra la seguridad nacional y la traición a la patria, etcétera, etcétera. Son delitos. A ver, clave, dice, la Sala Especializada de Protección al Consumidor del INDECOPI, con mayoría, por mayoría, impuso una sanción a una conocida caja de ahorros por discriminar a una persona al impedirle de manera injustificada ejercer sus derechos económicos, vulnerando el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La sala, ¿ya? Precisó que, si bien el del denunciante era una persona invidente, esto no le impedía contar con capacidad jurídica y autonomía para ejercer sus derechos. Claro. En el caso expuesto nos muestra un claro ejemplo de discriminación. ¿Cuál sería la clave, chicos? De género, laboral, étnica, por nacionalidad, por discapacidad. ¿Dónde está la palabra clave para marcar la alternativa correcta? Listo. Invidente. Una persona que no puede ver. Por lo tanto, si no puede ver, pregunto, ¿es A, B, C, E, dado? ¿Cuál es la clave, chicos? La C. Correcto. Es la C. Discapacidad. Invidente. ¿Ya? Correcto. A ver, dos, me gana el tiempo.
Dos, las cámaras de seguridad pusieron en evidencia a un agente de fiscalización, un servidor público, quien recibió dinero de un comerciante informal en las inmediaciones del mercado modelo del distrito, de un distrito. El agente estaba bien uniformado e iba a bordo de una moto lineal donde recibió una suma de dinero de la mujer que deseaba continuar vendiendo sus productos. El agente no se detuvo a contar el importe, lo guardó entre sus pertenencias y se retiró de su vehículo. En relación al caso, identifique los enunciados correctos. A ver, el comerciante por su accionar estaría incurriendo en actos de cohecho activo. ¿Verdadero o falso? Falso. Cohecho pasivo es el servidor. Cohecho activo es el civil. ¿Verdadero o falso? Falso. El comerciante, el civil es el cohecho activo. Cohecho activo, ¿ah? El pasivo es el servidor. Uno es verdadero. Uno es verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, no puede ser E, D, puede ser A, B, C. La escena muestra un caso de colusión. ¿Colusión o cohecho? Cohecho. Por lo tanto, no puede ser C. Tres, el agente coordina como un mediador para la formalización del comerciante. Nada que ver. Estos actos de los servidores públicos afectan la confianza en las instituciones. Verdadero. ¿Cuál es la clave? Avión. Dos avión. ¿Ya? Ah, tres dado. Dado. Tres dado. Y cuatro. Tres dado. Cuatro. Ya. Tres dado, chicos. Peculado doloso. Y cuatro bueno. Cuatro bueno. Cuatro bueno. Estas serían las claves de educación cívica. Por lo tanto, nos vemos la siguiente clase, chicos. Nos vemos.